Estoy grabando. Ahora sí, entonces. La inversión, entonces, nosotros la tenemos que pensar en un gasto productivo, no un gasto financiero. O sea, si estamos pensando en un portafolio de inversión que se van a armar ahí en eToro, pues eso no es una inversión física, no es una inversión productiva, es una inversión financiera. Entonces, cuando hablemos de gasto de inversión en las cuentas del PIB, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un gasto productivo, ¿sí? Entonces, la clase pasada estuvimos viendo ahí distintas formas de inversión, que puede ser pública, privada, ¿sí? Que esa inversión pública o privada se genera o se gasta, ¿no? Entonces aquí voy con la inversión. La inversión puede ser pública o privada, ¿no? Que esto ya lo vimos, ¿no? Pública o Sí, privada. profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Y de aquí nos íbamos a que era inversión pública privada y que es construcción bueno, aquí está medio mal, mis letras feas, construcción, y esto se divide en residencial. A ver, tengo algo en el chat. Estábamos viendo lo del PIB, en eso vamos. Entonces, residencial y no residencial, ¿no? No residencial. Sí. Entonces, residencial pues son la construcción de casas en general, y la no residencial todo aquello que tenga que implique la construcción de carreteras, infraestructura, inmuebles para las fábricas, ¿cómo se llama? Estos lugares donde se ponen las máquinas, ¿no? Naves industriales, etc, etc, etc. Y eso lo pueden realizar tanto privados como públicos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la refinería que se está haciendo en Dos Bocas, pues ahí estamos hablando de construcción no residencial, ¿sí? Entonces, en esa refinería, pues están poniendo toda la infraestructura necesaria para poner dentro todas las máquinas necesarias para realizar la refinación del crudo, ¿no? Entonces estamos hablando de construcción no residencial. Si estamos hablando del lugar donde se van a poner todas esas maquinarias, ¿no? Entonces entonces la inversión es a construcción, ¿no? Residencial, no residencial, y luego bienes de capital, ¿no? Bienes de capital, que estos van a ser maquinaria y equipo, ¿sí? Y transporte, ¿no? También equipo de transporte. Entonces, todo esto implica inversión, ¿sí? Construcción, residencial, no residencial, maquinaria y equipo, máquinas, un tipo de herramientas, robots, ¿no? El transporte, los vehículos que se necesitan para realizar la actividad productiva, ¿sí? Entonces todo eso configura lo que sería la inversión, ¿sí? Otro dato importante de la inversión es que en las cuentas nacionales tenemos una cuenta que se llama formación bruta de capital fijo. Lo pongo con K. Yo sé que es con C, pero lo pongo con K. Formación bruta de capital fijo, ¿no? Esa es la cuenta que tenemos en las cuentas nacionales, la formación bruta de capital fijo. Y esta es igual a la inversión fija bruta más la variación de las existencias. ¿Sí? Entonces, tengo dos cuentas. Inversión fija bruta, formación
bruta de capital fijo y variación de existencias. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estas dos, pues radica en estas variación de existencias. ¿Qué es una existencia? A ver, chamacos. Y chamaques, porque ahora ya es con L de incluyente, ¿no? Chamacas, chamacos y chamaques. ¿Qué onda? ¿Qué sería una existencia? Es la mercancía que aún no ha sido vendida, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Sí escucharon todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la existencia es un stock que se va moviendo en el tiempo, ¿no? Entonces, como bien dijo, es que ahí es Cantoral García de... ¿quién lo dijo? Yo. Shanti. Shanti. Es que pues, está larguísimo ahí. Entonces, Shanti dice, a ver, son los bienes, ¿no? Que están, son mercancías que están listas para vender. Sí, entonces las existencias son mercancías que están... ya, ahí está, mejor. Shanti Cantora. Son mercancías que se encuentran en stock, en las tiendas, en general. Pero ese stock va cambiando, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a la tienda de Adidas en línea y voy buscando unos tenis, los que sean, del número 8, y veo ahí y dice, a ver, en stock 8 tenis, ¿no? Entonces quiere decir que de ese modelo, en mi número, nada más hay 8 tenis. ¿Sí? Pero esa situación no se va a mantener todo el tiempo. Y estamos hablando de que la formación es un cálculo, puede ser trimestral o anual. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar en ese mes con ese stock de esos 8 tenis? ¿Qué puede pasar? ¿Que se acabe? Que se acabe o Que aumente. ¿Sí? Entonces, pueden venderse esos 8 tenis o pueden producir más y aumentar el stock. ¿Sí? Entonces, en general ese stock, estamos hablando de un inventario. Y en las empresas no solamente estamos hablando de inventarios. Entonces, voy aquí de las existencias. Las existencias van a estar en un inventario, un almacén, ¿no? En un inventario, ¿sí? Y ahí voy a tener no solamente productos finales, sino insumos, ¿sí? Entonces, en el caso de la tienda de Adidas, que este es el ejemplo, los tenis son un producto final, ¿sí? Pero imagínense en las fábricas de Adidas, las fábricas que producen esos tenis, que luego los mandan a un stock. Esas fábricas donde producen los tenis también tienen stock de insumos. Pensemos, ¿qué tipo de insumos creen que sean los que tengan en stock para el tenis? Tela. ¿Qué más? ¿Suela? Las suelas, piel si es de piel, ¿sí? Entonces, todos los insumos necesarios para la producción del tenis. ¿Por qué es necesario tener esos stocks? Les pregunto, ¿por qué es necesario tener esos stocks? Por si falla algún producto y se tiene que hacer una garantía o alguna reparación. Bueno, eso en el caso de que tengas un stock de un bien final, un producto final. Pero en el caso de los insumos, ¿para qué creen que las empresas tienen stocks de insumos? Para que sea más eficiente el proceso de producción. Pero a ver, ¿puedes explicar un poquito más ahí, Carolina?
pues al tener los materiales disponibles, digamos que se acortaría el tiempo en el cual se consiguen las cosas, ya teniendo como un tipo de reserva, se tiene esa seguridad de que se va a tener los productos desde antes o más pronto. Es que no sabría explicarlo. No, lo explicaste muy bien. No sé si entendieron el punto de Andrea o Carolina. Andrea o Carolina. Cualquiera está bien, profe. Ok, entonces, ¿entendieron el punto de Carolina? Sí, profe. Ok, entonces lo que dice Carolina, es necesario tener stocks de insumos porque la producción es un continuo. Entonces yo no me puedo dar no me puedo dar el lujo de que de repente me demanden más tenis y yo no tenga insumos para producirlos, ¿no? Entonces tengo que garantizarme ciertos stocks, ¿sí? De insumos para poder producir los tenis. ¿Y eso de qué va a depender? Pues más o menos de la demanda que yo vaya teniendo a lo largo del tiempo. Entonces imagínense si yo yo sé que vendí 10,000 tenis el año pasado, pues yo me tengo que asegurar más o menos un stock de insumos en este año que me alcancen para producir 10,000 tenis, ¿no? Más o menos. Y cada año yo voy a incrementar el stock a partir de cómo vaya creciendo mi demanda. Si el año pasado vendí 10,000 y este año vendí 11,000, pues ese crecimiento de 1,000 yo lo tengo que considerar para el año que viene, ¿sí? Entonces, si reiteradamente año con año, por ejemplo, yo tengo una tasa de crecimiento de las ventas del 5%, pues yo lo que voy a tratar de hacer es engruesar un poquito esos stocks, esos almacenes, esos inventarios, ¿sí? ¿Para qué? Para que me alcance, me sea suficiente los insumos que tenga para producir y no me quede sin insumos para la producción, ¿no? Entonces, si a mí me hacen un pedido, pues yo tengo que garantizar que tengo todo lo necesario para abastecer, para producir eso y abastecer el pedido. ¿Sí queda claro, chamacos? ¿Chamacas? Sí, profe. Sí, profe. Profesor, nada más una duda. Uh-huh. Ahorita de lo que notó, arriba de insumos, ¿qué dice exactamente? Es que dice productos, pero no entiendo lo que sigue. ¿Productos finales? Ah, ya. Gracias. No, ok. Entonces, productos finales, ¿sale? Bueno, critican mi letra, está bien, no importa. Entonces, los productos finales. Entonces, esa es la lógica de tener los stocks. Entonces, en el año se van a ir moviendo, ¿no? Esas existencias, ¿sí? Y al final, al corte de año, yo hago un corte y veo cuánto me quedó. Y eso, de año con año lo voy viendo. Y esa parte se la tengo que contabilizar en la formación bruta de capital fijo, ¿sí? Entonces, la variación pues puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces tengo que estar viendo cómo se mueve ese ¿cómo se llama? Ese stock. ¿Sí queda claro? ¿Chamacas? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, tenemos estas dos medidas, la formación bruta de capital fijo, ¿no? Que incluiría la variación de las existencias. La inversión fija bruta no incluiría la variación de las existencias. ¿Sí queda claro? Entonces, la diferencia entre las dos es que la formación bruta de capital fijo es más amplia que la inversión fija bruta. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí vamos viendo que son ya, digamos, las cuentas que hay dentro de las cuentas nacionales, un cierto rubro de las cuentas nacionales. Entonces vamos a ver, ahorita vamos a ver si llegamos a
el ingreso nacional. No sé si tengan dudas ahí. ¿Dudas? No, profe. Todo bien, No, profesor. Ok, entonces vamos a ver si vimos la diferencia entre stock y flujo. Si no, ahorita lo repasamos. Entonces, a ver, la inversión es un flujo anual. ¿Qué quiere decir que es un flujo anual? Entonces, la formación bruta de capital fijo es un flujo anual, ¿no? Esta es la que es un flujo. Y digo anual, pero puede ser trimestral o lo que quieran, ¿no? Pero generalmente el año, ¿no? La contabilidad se hace por años y los planes se hacen cada año. Entonces los gastos de inversión se van planificando año con año. Entonces ese gasto de formación bruta de capital pues se planifica y dices, a ver, he vendido tanto, ¿no? Vamos a regresar al ejemplo de Adidas. Mis tenis están creciendo, la venta de mis tenis está creciendo en 5% anual. Pero por ejemplo mi capacidad en este momento no me daría para abastecer el incremento del próximo año. Entonces en este año yo tengo que planificar una inversión nueva para el próximo para tener mayor capacidad de producción. Entonces el próximo año yo estaría ya gastando más para hacer otra planta en donde pudiera para poder producir más tenis. Entonces en ese próximo año yo voy a gastar un tanto capital, dinero en compra de maquinaria, equipo para hacer la nueva planta, para expandir mi capacidad de producción, ¿sí? Entonces en ese año, el que sigue, voy a gastar tanto. Y eso es un flujo. En ese año voy a gastar tanto y eso es un flujo. Pero cuando yo termine ese flujo, al final voy a tener que otra planta, ¿sí? Entonces, ese flujo, el flujo alimenta el stock total de capital. El flujo alimenta el stock total de capital o el acervo. El acervo total de capital. De la empresa y de la economía. ¿Sí? Ahí me paro. ¿Dudas? Profesor, ahorita las letras que puso significan flujo bruto de capital fijo. Formación bruta de capital fijo. Ok. Gracias. Es la definición de una variable. Formación bruta de capital fijo, ¿no? A ver, pero seguimos en esta cosa. ¿Dudas aquí? A ver, aquí hay algo en el chat. Profe, me voy a cambiar de dispositivo. Ok, está bien. A ver. ¿Ya quedó claro o no? Sí, profe. Sí. A ver, pongan un ejemplo. De un flujo que alimente un stock. Cuadritos, un ejemplo. ¿No? Híjole, dicen que sí entienden, nadie habla, no puede ser. Yo estoy medio hecha bolas, profe. ¿Pero en qué estás hecha bolas? A ver. En todo, desde lo que vimos del stock. A ver, espérense, a ver. Desde arriba sí entendí la clase pasada, pero ahorita ya me hice bolas, como que ya. A ver. Ya con los ejemplos que pusimos ya me enredé. A ver. Un flujo es un gasto nuevo. Así, por ejemplo, el flujo de inversión.
Estamos hablando de la empresa esta que va a expandir su capacidad, tiene que construir otra nueva planta. Entonces, esa programación de la construcción y el gasto en adquisición de maquinaria, equipo, lo que quieran, la construcción del edificio, es un flujo, ¿sí? Pero ese flujo se suma a lo que ya tiene la empresa, ¿no? O sea, la empresa ya tiene plantas y está construyendo otra más. Entonces, lo que ya tiene es una riqueza que ya acumuló, ¿no? Esa riqueza acumulada es parte de su acervo de capital. Entonces, en el año que sigue, la construcción de la nueva planta para expandir la capacidad, ¿sí? Es un flujo que se va a acumular a ese acervo de capital, ¿sí? Entonces, el acervo es una acumulación de flujos en el tiempo y que van representando, digamos, la riqueza material de la empresa, de la sociedad, ¿no? Entonces, año con año se hacen planes de inversión y de renovación, de conservación de los bienes de capital. Entonces, creo que puse el ejemplo de la casa. Ustedes tienen la casa, su casa, o sus papás tienen su casa, o igual y ya son suertudos y viven en su departamento. En el departamento, ustedes tienen que año con año que conservarlo, y eso implica conservar no implica incrementar el valor, pero al conservarlo es pintarlo, limpiarlo, limpiar el boiler, no sé, las tuberías, que todo esté bien para que conserve, digamos, su funcionamiento. Eso sería nada más una conservación del valor del departamento o de la casa. Pero si ustedes quisieran hacer una mejora, ¿no? Que cambiar el piso, le van a poner mármol, o no sé, en lugar del baño así solito le van a poner una tina, todo bien hecho, claro. Que van a cambiar las ventanas, que son de herrería por aluminio. Entonces, eso no solamente conserva el valor del departamento, sino que incrementa su valor. Entonces, toda cosa que incremente el valor está contribuyendo a incrementar el stock, ¿sí? Entonces, es un flujo que incrementa el stock. Si estamos hablando de la conservación, es un flujo que no incrementa, sino que logra conservar el stock. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en general para que el país crezca en términos de riqueza material? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les pregunta. Así como en el ejemplo de la casa, sería invertir en los recursos que incrementen su valor. Por ejemplo, Podría Carolina. ser en lugares turísticos. ¿Pero qué, En Fernanda? infraestructura. Ajá. Ajá. Síguele. En infraestructura, en transporte, en restauraciones o, bueno, cuidando lo que ya se tiene. A ver, dándole infraestructura, ¿en qué mantenimiento. estás pensando? En el Tren Maya fue lo primero que se me vino. Ok, ¿qué más? A la mente. Pues igual pavimentación de calles que ahorita solamente son de tierra y así. ¿Qué más? Edificios por lo de los temblores, porque varios quedaron como tipo estacionamiento y algunos se pueden aprovechar en tanto, de preferencia, si están lejos de zonas céntricas. ¿Qué más? Ay, ya no se me ocurre nada, profe. A ver. Ser como Escuelas, profe. Escuelas, a ver, Jimena. bueno, lo del turismo yo decía como crear restaurantes o más hoteles o así. Restaurantes,
como más hoteles, ¿no? O mejores hoteles, ¿no? Lo que decía Fernanda, pues sí, escuelas, ¿no? ¿Qué hace falta en la pandemia que no tenemos? Hospitales, ¿no? ¿Qué más? Alumbrado, ¿no? ¿Qué más? Bares. También bares, todo lo que sea mejora, o sea, nuevas cosas. Si son nuevas cosas, ¿no? Si hacemos nuevos negocios, nuevas empresas, nueva infraestructura, todo eso incrementa la riqueza. Por ejemplo, imagínense ahorita lo de Dos Bocas, la refinería, ¿no? Eso va a incrementar la riqueza, lo que sea, ¿sí? Todos esos gastos de inversión en infraestructura nueva incrementan la riqueza. Y debería de haber gasto de inversión para la conservación de la que ya tenemos, ¿no? Hay muchos hospitales del IMSS, del ISSSTE, que son desde los años 70 y que no se les ha hecho nada. Entonces, en ese sentido, pues lo único que hemos visto, lo que vemos ahora ya son hospitales pues que se han venido deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les ha invertido nada. Entonces hay que reequiparlos, mejorarlos, expandirlos, ¿sí? Para incrementar esa riqueza social, ¿sí? Ahora, yo les decía, creo que, no sé, una reflexión, que era mejor tener hospitales públicos que privados, porque al final el hospital público, si tú le metes al hospital público, estás generando una infraestructura que es para todos. En el caso de los privados, un hospital privado pues nada más va a ser para aquellos que puedan pagar el privado, ¿no? Entonces, en general, pues sí, buscar incrementar ese gasto público en infraestructura se puede, de naturaleza social, ¿no? Universidades, todo eso incrementa el stock. Entonces, ayer, la clase pasada hablábamos de la depreciación, que eso también es importante, ¿no? Entonces, la formación bruta de capital fijo, ¿no? Si le restamos la depreciación, llegamos a la formación neta de capital fijo. El neto, pues es lo que realmente estoy incorporando de valor nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy restando lo que se va desgastando, esa riqueza material en el tiempo. Entonces, cada año, la depreciación hace que la riqueza material disminuya. Entonces, el siguiente año yo tengo que hacer una inversión de tal magnitud que sea lo suficientemente grande para que rebase el valor del desgaste. ¿Queda claro ahí o no? Sí, profe. Ok, entonces estamos sobre eso. Entonces, la inversión lo que hace es disminuir esa riqueza. La inversión. La depreciación hace disminuir esa riqueza, ¿sí? Ya sea porque, lo vimos la clase pasada, porque se desgasta el bien, porque contablemente se devalúa, porque si no lo uso también se desgasta, o porque hay una innovación tecnológica que va abaratando los bienes más viejitos, ¿sí? Entonces esa es la lógica de la depreciación. Entonces año con año yo tengo que garantizar que lo que yo invierto sea superior a lo que se desgasta, ¿no? Para que en términos netos, la riqueza material crezca, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Si la formación bruta de capital fijo, si la formación bruta de capital fijo en este año es igual a la depreciación, entonces, ¿qué va a pasar con la formación neta de capital fijo en este año? ¿Va a ser igual a qué? ¿A cero? A cero, ¿no? Entonces, lo que tengo que garantizar es que la formación bruta de capital fijo sea ¿qué? Mayor que ¿qué?
que es la depreciación. ¿Sí? ¿Chamacos? ¿Chamacas? ¿Chamaques? Sí, profe. Híjole, no se amontonen, me cae. Agárrense un café, ¿no toman café? A veces. A veces. No, yo creo que Sí, mejor profe. diario porque se les prenda, se pongan pilos, ¿no? Hijos de mi alma, está bien. Entonces, pero sí estamos entendiendo, ¿no? A ver, Sí, profe. ese es Zion Guzmán o Sion. O, Zion. ok, está bien. Ok, entonces ahí la llevamos. ¿Qué creen que le ha pasado a la economía mexicana? Desde hace mucho tiempo. Tal vez ha sido más Estuvo en grande la crisis, ¿no? depreciación. Pues sí, más o menos yo creo que hemos estado apenas y reponiéndoles gaste, ¿no? En algunos periodos se invierte un poquito más, pero realmente la inversión no ha sido muy dinámica. Y eso a partir de los 80 para acá, ¿no? En general la inversión cayó mucho y se le dejó, por ejemplo, que la inversión extranjera directa fuera la que dinamizara esa parte. Pero la inversión extranjera directa que ha llegado no necesariamente ha generado ese crecimiento de la riqueza material. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa no necesariamente llega a través de nuevas inversiones. Un ejemplo, bueno, lo voy a poner aquí como breviario cultural, pero es importante que lo sepan. La inversión extranjera directa, y se los voy a poner porque lo puse al grupo de la mañana. La inversión extranjera directa puede llegar por básicamente tres fuentes. Es la nueva inversión, la ¿cómo se llama? Reinversión y movimiento entre subsidiarias, movimientos, ¿no? ¿Sí? Y la nueva, esta puede llegar, hay un rubro que se llama la Greenfield y fusiones y adquisiciones. Entonces, la inversión extranjera directa, si es nueva, puede ser Greenfield, y esa sí es la que conviene. ¿Qué es Greenfield? Que llegue a poner una planta, por ejemplo Ford, que ya tiene una planta en Silao, y que llegue y que ponga otra en el Estado de México, que genere esa infraestructura, ¿sí? Otra planta de Ford. Eso sería bueno, o una planta del Ala o lo que sea, ¿sí? Que sea nuevo, que genere más capacidad, que genere más empleo. Va. Pero puede llegar como fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, les puse también este ejemplo en la mañana. El caso, ustedes saben que Modelo y Cuauhtémoc ya no son mexicanas, ¿verdad? Sí. No. Sí, no. O bueno, las vendieron, creo que fue, ahí lo pueden ver en la porquería de internet, cuando vendieron a Modelo, a Grupo Modelo y a Cervecería Cuauhtémoc. Pero esa compra o esa venta de esas cerveceras, de esos grupos cerveceros, implicaron la entrada de muchísimo capital. Entonces, en la cuenta de la inversión extranjera directa, ese movimiento se ve como si hubiera entrado muchísimo capital. Y la pregunta es, ¿entró nuevo capital? No. No fue para la empresa. No. Entonces, a ver, a ver, Jimena, ahorita les damos orden. ¿Perdón? No, adelante, ¿qué ibas a decir? Lo que pasa es que como entraron todas, Que se supone que solo entraría para esa empresa, ¿no? O sea, solo se verían las ganancias para ellos. pero a lo que yo me refiero, ¿se generó más riqueza material? No, porque, o sea, Modelo es una
empresa que vende demasiado, o sea, y a lo mejor lo que se recuperó ni siquiera fue la mitad, o sea, fue a lo mejor una cuarta parte de la riqueza que entró, o sea, que ya no va a volver a generar, o sea, a lo mejor lo generó una vez, pero eso lo generaba siempre. A ver, Carolina, a ver, ¿qué habías dicho? Eh, Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, bueno, que ya están las empresas, ya está la empresa y todo ya sentado, entonces realmente no están viniendo a construir nuevas cosas y por eso no hay una ganancia extra. ¿alguien más? Sí, Yo digo que no. A ver, yo Aide. también digo que A ver, primero, ¿quién? ¿Aide o a Melanie? ella. A ver, Ok. Aide, vas. Yo digo que no, o sea, no contaría como nueva capital porque es como si ya invertiste, por ejemplo, 10 pesos y es como si te regresaran esos mismos 10 pesos. En realidad no estás obteniendo algo nuevo, sino que es lo mismo que tú como que metiste, solamente que te lo están regresándolo, pero haciéndolo ver como nuevo y en realidad no es así. Así es, a ver, ahora sí, Melanie. Yo digo que igual no, porque, o sea, sí es una inversión extranjera, pero no sé si sería como directamente como para el país. Es que no sé cómo expresarlo, o sea, No, está bien, pero estamos platicando, ¿no? ajá, es que no, deje formo mi idea, porque es que no sé, no, No, está bien, Melanie, está bien, todo lo que han dicho está bien. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Ya nadie? Ok. Bueno, a ver, la cosa es la siguiente. A ver, imagínense, a ver, que Carolina tiene que vende leche, que tiene sus 3 vaquitas, ¿sí? Y vende leche. Y llega, Isaac, a ver, vamos a ver si Isaac está despierto. Isaac, ¿estás despierto? No, no estás despierto. ¿Sí estás despierto, Isaac? Estoy calando, Estoy calando. Entonces, Carolina tiene sus 3 vaquitas y vende leche ahí en su colonia, ¿no? Se para a las 5 de la mañana, ordeña sus vaquitas, llena su de la leche. Que eso pasaba en los pueblos, ahorita ya no. Pero bueno, imagínense que va con su bicicleta en la mañana antes de entrar a clase y va vendiendo su litro de leche ahí de sus vaquitas. Y un día llega Isaac, que tiene parientes alemanes o algo así, y le ofrece una lana a Carolina por comprarle su establo con sus 3 vaquitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Imagínense que esa es la inversión extranjera directa. Va a crear más riqueza material. No, No, entonces es lo mismo. Entonces si la inversión extranjera directa viene a comprar empresas que ya existen, pues ya nada más es un cambio de propiedad, ¿sí? Pero no está generando ni más empleo, ni más inversión, ¿no? Nada más es un cambio de propiedad. Entonces, muchas de la inversión extranjera directa que ha llegado al país desde la década de los 80 se ha centrado mucha, no quiere decir que sea toda la mayoría, en fusiones y adquisiciones. Entonces así, pues diría, ¿y para qué me sirve esa inversión? Efectivamente, no sirve para mucho porque no está expandiendo la capacidad. Entonces, por ejemplo, acuérdense que lo de la reforma energética, ¿no? La reforma energética pues estaba hecha ¿para qué? Para que los capitales externos vinieran, ¿sí?, a adjudicarse los recursos naturales. Y uno pensaría, bueno, ¿y eso de qué me sirve? A ver, aquí hay algo en la... profe, acabo de entrar, ya que no tenía... no hay ningún problema. Entonces, a lo que me refiero es, sí, había plantas de Pemex que nada más llegaban y cambiaban el nombre, y había otras que ponían los extranjeros. Pero a lo que me refiero es lo siguiente:
ese tipo de inversión viene a la extracción de recursos naturales, así como la minería y así como todas estas empresas canadienses que vienen a extraer los metales, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente: ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Les pregunto a ustedes, ¿para qué creen? Pues yo digo que para nada. Pero ¿por qué, Fernanda? ¿Por qué crees? A ver, compártenos. Porque pues finalmente también las empresas que hay dentro de tu país pues te generan prestigio, no sé, sí, no sé, o sea, es como la Coca-Cola, por ejemplo, que está en Estados Unidos, pues no sé, como que todos vemos así como a cierto país como el dueño de cierta empresa o una cuestión así. Entonces si se llevan tu empresa, pues ya no es tuya, y además los ingresos que generabas ya no los vas a generar, es de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, realmente no hay una ganancia, no estás ganando absolutamente nada, solo te están pagando lo que tú estás dando y ellos van a recibir la ganancia de todo eso que van a seguir invirtiendo. ¿Están de acuerdo con Fernanda? Cuadritos y cuadritas. Ya hasta se están saliendo. No, lo que dijo Fernanda es cierto. O sea, por ejemplo, en estas empresas extractivas, pues ven, por ejemplo, las mineras. Llegan o sea, poner una empresa minera no es cualquier cosa. Sí se necesita un capital fuerte. Pero ese capital bien lo puede invertir en un estado. O sea, el estado podría invertir en la minería. Y los excedentes de la minería se quedarían como ingresos públicos, y luego esos ingresos públicos pueden utilizarse para realizar infraestructura pública, hospitales, educación, lo que ustedes gusten y manden. Pero si se llegan y se privatizan estas empresas, pues esa renta de la minería o de la extracción de petróleo pues pasa a ser propiedad privada. Y se ha visto, y eso ahí están los registros, ahí están los datos, que muestran que las empresas mineras pues llegan a los pueblos donde pues, están los, ¿cómo se llama? Las riquezas mineras, y no dejan más que salarios bajos, ¿no? Ahí están los desastres mineros donde se han muerto mucha gente porque ni siquiera les dan las condiciones de seguridad necesarias para que estén bien dentro de la mina. Pero no es eso, o sea, ni siquiera pagan buenos salarios y no hacen nada, no dejan ningún desarrollo digamos, en el área de influencia de la mina, ¿no? Entonces es una explotación que no genera nada. Empleos mal pagados, ¿no? Pues está bien, pero si tienes un empleo con un salario bajísimo, pues eso también qué desarrollo te genera para la gente que está trabajando ahí. Entonces, y esa es la inversión extranjera directa que llega, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las automotrices, no estoy diciendo que sea totalmente malo, pero realmente podría ser mejor. Las automotrices en general llegan aquí también por mano de obra barata, ¿no? Y no están generando encadenamientos hacia el interior. ¿A qué me refiero con encadenamientos? Que dentro de la cadena de producción de un Honda, por ejemplo, se produjera dentro del país con empresas mexicanas cierta parte de los insumos necesarios para el automóvil. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es así. Aquí nada más se ensamblan y las piezas se importan, ¿no? Entonces hay una planta de ensamblado en donde se están importando insumos del extranjero, y aquí los mexicanos ensamblan el coche y se vende a Estados Unidos, ¿no? Entonces no están degenerando esos encadenamientos que serían necesarios para potenciar el desarrollo de los productores
mexicanos dentro de la manufactura, ¿sí? Entonces, la IED no está cumpliendo el papel que en los 80 se le dio como el mecanismo para dinamizar la economía. Y eso fue porque se ha dejado que las grandes empresas extranjeras entren aquí como se les dé la gana. En China es el ejemplo de una planificación de la inversión extranjera directa. Allá en China lo que se ha propiciado es, bien, vas a entrar, sí, tienes que generar ciertos encadenamientos o después de cierto tiempo esa tecnología que traes pasa a ser propiedad del Estado. Y entonces a partir de eso se han posibilitado las condiciones para que los empresarios chinos sean muy innovadores. En el caso de los mexicanos, pues realmente no tenemos esa capacidad. Los chinos ya producen teléfonos, producen automóviles, están en la innovación, tienen ya su computadora cuántica, incluso mejor que la que tiene Google. Entonces, están en esa gracias a que hubo una política pública que potenció esa transferencia tecnológica del exterior. Y los chinos en los años 50 estaban peor que nosotros, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Pues ha habido una planificación, una transformación radical, y ha sido una de las economías en desarrollo que ha crecido más en estos últimos años, ¿no? A veces ha crecido en promedio 10%, ahorita que después de la crisis ha crecido al 6, al 5%, pero pues nosotros no sabemos qué es crecer al 5% ni al 10%, ¿no? Durante todo el periodo de 80 hasta del PRIAN, el PRI-PAN, que gobernaron el PRI-PAN después de los 80, pues el promedio de crecimiento es de 2%. Entonces el 2% de crecimiento también implica un grado de inversión muy baja. Entonces, bueno, esta reflexión se las hago nada más para que piensen en esta cuestión de la inversión extranjera directa, ¿no? Y que todos siempre cacarean, es que hay que dejar que los extranjeros entren. Pues sí, porque les beneficia a ellos, a los extranjeros, pero no traen mucho beneficio al país si no hay una política pública que se encargue de encaminar esa actividad de los extranjeros. ¿Cómo ven? ¿Es puro choro? Profe, igual de esa manera se recuperó Alemania después de las guerras mundiales. Bueno, Alemania también el Estado el Estado impulsó esa recuperación. Recuérdense que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó destruido y quedó con deuda de guerra, ¿no? Pero ellos siempre han sido un estados muy fuertes industriales, pero de la mano del Estado. O sea, el Estado también ha traído una planificación. No es un Estado socialista, ni mucho menos, ¿no? Es una socialdemocracia, si lo quieren ver, un poco para allá. Pero el Estado ha propiciado esos cambios. No es que se haya dejado entrar mucha inversión extranjera, no, sino que ellos han adaptado. Ellos le llamaban el catching up, ¿no? Catching up es que es el capitalismo, también lo han denominado como capitalismo tardío, ¿no? Pero el catching up, la idea del catching up es agarrar la tecnología del exterior, en este caso Estados Unidos, y hacerla propia, ¿no? Entonces, de los mejores automóviles que hay en el mundo, pues son los de ya sea Mercedes-Benz o BMW, ¿no? En términos de calidad, ¿no? De referente. Y ¿cómo empezaron? Pues copiándole a los gringos, ¿no? Pero fue una capacidad de transformación impulsada por el Estado y una sociedad que pues, se puso a trabajar, ¿no? Entonces, eso, digamos, industrializas, ese esfuerzo por industrializar que viene del Estado. O sea, el Estado tiene que tener esa visión de industrializar, ¿no? En México lo tuvimos y luego se dejó en los 80, ¿no? Pero esa es la idea de producir algo tuyo. Nosotros no producimos nada, ¿sí? Porque al Estado, después de 80, no le interesó. Mejor que vengan los de afuera y que produzcan aquí, ¿no?
¿no? La idea de los alemanes es producir algo tuyo, ¿no? Como los coreanos, como los japoneses, ¿no? Entonces, pero eso viene del Estado. El Estado con privados. Es una asociación, ¿sí? Una cuestión de nación, también de nacionalidad. Entonces, cada país tiene ciertos procesos y son distintos a cualquier otro, pero en las características generales lo que importa es cómo el Estado articule eso para industrializar su país. Y de los países más exitosos en el mundo, pues están son Alemania, es China, ¿no? Porque son exportadores netos, ¿sí? O sea, venden más de lo que compran. Y eso quiere decir que es una cuestión de una economía superior, una economía ciertamente exitosa, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una reflexión, a ver qué hay aquí. Olvidé mencionar que después nos los van a vender mucho más caro, claro que sí. Y ese es el problema, ¿no? Que nosotros vendemos aguacates y compramos computadoras, ¿no? Entonces, el valor agregado que tiene una computadora, pues no se compara, ¿sí? O sea, no se puede comparar con el valor agregado que puede tener un aguacate. El aguacate es porque hay condiciones naturales, ¿no? Y la computadora, ahí hay conocimiento, hay trabajo complejo incorporado en un bien, ¿no? Y por eso vale mucho más que pues los aguacates, ¿no? Entonces, la cosa es aquí esta idea, ¿no? De cómo aprovechar la inversión extranjera directa, pero para eso tiene que haber un papel del Estado que le interese industrializar ciertos segmentos del país, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Está loco? ¿Estoy loco? Sí. No. ¿No? ¿No tanto? Bueno, ¿sí están entendiendo más o menos? Sí. Sí, profe, sí estamos entendiendo. Profe, vamos bien. Ok, entonces bueno, lo que quisiéramos es que viniera cada vez más Greenfield. La reinversión, pues a veces la YED crece por reinversión, pero puede ser porque las mismas empresas que se asentaron en los 90s, en los 2000s, pues están reinvirtiendo, ¿no? Están reinvirtiendo, pueden hacer nuevas inversiones, eso también es bueno, ¿sí? Pero en general lo que nosotros queremos es que esa inversión extranjera directa pues expanda esa capacidad de la riqueza material en términos de hacer nuevas fábricas. Si hay nuevas fábricas y estás generando empleos bien pagados, pues qué mejor, ¿no? Y si además estás generando también articulaciones, que estés haciendo que los productores locales mexicanos innoven para participar dentro de la cadena de la producción de automóviles, de aeronaves, lo que quieran, gusten y manden, pues eso es bueno porque desarrolla tus capacidades. Pero si no es así, pues no está aportando nada. Y en la mayoría de los casos no es así, entonces no está aportando nada, ¿no? Entonces ese es el drama de la economía mexicana. Bueno, entonces veníamos en esto. Fíjense de lo que estuvimos hablando, no sé por qué, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, la formación bruta de capital tiene que ser mayor que la depreciación para que año con año se acumule cada vez más acervo de capital, ¿sí? Entonces, vamos a ver las cuentas. Aquí, esta clase acaba a las 11, ¿va? Sí, profe. Y profe. y ustedes tienen déficit de atención después de la hora y media, ¿verdad? Como desde la hora. No, sí. Bueno, entonces, fíjense aquí. Vamos a ver una cosa ahí, rapidito que viene en el video y ya los dejo en paz. Entonces, el Producto Interno Bruto, si yo le resto la depreciación, llego al Producto Nacional. No, al Producto Interno Neto, ¿no? Nacional. Ay. Interno neto, ¿no? Ok. Porque le estoy quitando la depreciación. Le quito lo bruto y queda lo neto, ¿no? Que así fuera con nosotros, que nos quitaran de alguna manera esa brutalidad, ya fuéramos bien, todos bien abusados. Entonces, no, el profe todavía no se le quita. Ok, entonces, si yo al PIN le quito le sumo lo resto
le descuento los pagos a los factores externos. Ahora sí es el Producto Nacional Neto, ¿no? Exactamente, pagos a los factores externos. Entonces llego al Producto Nacional Neto. ¿Y esto qué sería? Sería la producción de los nacionales, ya sea dentro o fuera de las fronteras, descontando la depreciación. Sería un proxy de la riqueza neta del país. Ok. Yo a esto, de aquí voy a partir. Voy a ver una cosa que se llaman, le voy a restar los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Y le sumo también los subsidios. ¿IVA? El IVA. ¿Qué más? A ver, niños, ya estiren ahí la cabecita, ya casi acabamos. Creo que había dicho gasolina. No, el IVA y el IEPS, ¿no? ¿El IEPS qué es? Chamacos. Cuadritos, reaccionen. Un impuesto agregado. Sobreproducción, ¿no? ¿Algo Sobre- sobreproducción? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es Zion? A ver. No, es que sí me acuerdo que me lo dijeron ahí en Ayer. CCH, pero no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que era un impuesto sobre producción, pero no me A ver, acuerdo. IEPS, ¿no? Es el impuesto especial. ¿De producción? O sea, allí en el IEPS entra, por ejemplo, hay unos impuestos a la gasolina, ¿no? Ahí en el IEPS entran a la gasolina, ¿no? El IVA entra al consumo en general, ¿no? De los bienes. Hay unos que tienen IVA y hay otros que no tienen IVA. ¿Qué bienes no tienen IVA? Ah, no, pues ahorita sí tengo acá. Creo que la mayoría de los bienes tienen IVA, ¿no? Ok, pero ¿por qué son impuestos indirectos? Porque no es directamente a las personas, sino es al consumo de los bienes. Entonces, por ejemplo, si yo yo no tengo coche, pues yo no tengo que comprar gasolina. Y el impuesto de la gasolina, pues a mí me va ni me viene. Si no tengo cablevisión, pues a mí también el impuesto sobre el uso de cablevisión, pues ni me va ni me viene. Ya no existe cablevisión, sí. Bueno, pero la idea es que si yo no tengo televisión por cable, pues a mí ni me va ni me viene, ¿no? Entonces es indirecto porque no va al consumo de ciertos productos. Entonces no es directo a las personas. Y los subsidios también son a bienes específicos, ¿no? Entonces un impuesto es algo que yo tengo que pagar porque consumo algo. En el caso de la gasolina o en el caso de ciertos las telecomunicaciones, tengo que pagar ese impuesto, el IEPS, ¿sí? El IVA es el impuesto al valor agregado. Voy a consumir cualquier cosa, tengo que pagar IVA. Si en general, si consumo tengo un IVA, tengo que pagarlo. Si consumo ciertas cosas. Ahora, los subsidios también pueden ser muy dirigidos, ¿no? Se subsidia, por ejemplo, no sé si todavía la tortilla, pero la tortilla se subsidia porque si es que está ahorita el subsidio. Ahorita, ¿cuánto sale el kilo de tortillas? Que ya tiene rato que no como tortilla. Como a 18, 19. Y no porque sea fifí, sino porque ya le estoy bajando los tamales, pero como 18, 19 pesos por kilo, ¿no? Entonces, podría ser que, como es un bien fundamental para el consumo de las familias mexicanas y en general, el Estado pudiera decidir subsidiar ese consumo. Si lo subsidiara, pues es un gasto que tiene que hacer el Estado, en donde te dice, a ver, bueno, por cada kilo de tortillas que consumas,
te voy a pagar un peso, ¿no? Entonces, pues ya eso es un impuesto, un subsidio directo, por ejemplo, al consumo de la tortilla. En algunos casos, por ejemplo, hay ciertos subsidios a energéticos para las empresas. Entonces, a ciertas empresas se les dice, bueno, a ver, tú estás produciendo tal cosa, te subsidio el gasto energético por un año en lo que te alivianas, ¿no? Entonces son gastos que hace el Estado. Entonces el Estado está pagando para el consumo de ciertas cosas y en ciertos sectores o en ciertas estructuras sociales, ¿no? Para eso se hace. Entonces después de hacer esta suma y resta de impuestos indirectos y subsidios, pues voy a tener un resultado, que es el ingreso nacional neto. ¿Sí? Entonces tengo el ingreso nacional neto. Después, entonces tengo el producto nacional neto, le resto los impuestos indirectos, le sumo los subsidios y voy a tener el ingreso nacional neto. ¿Sí? Si a este ingreso nacional neto... A ver, ¿hasta ahí me están entendiendo o ya se fueron a dormir? Oiga, profe, yo tengo una duda. Adelante. Sí se entiende, profe. En la ecuación no le faltó poner el Producto Nacional Bruto. ¿Dónde estoy? Pero a ver. A ver. ¿Me faltó o no me faltó? Sí, el Producto Nacional Bruto menos la depreciación sí nos da... a ver, lo vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver. Fíjate, Producto Nacional Bruto, ¿no? Pero el Producto Nacional Bruto, ¿cómo lo saco? Es el PIB menos ¿qué? El pago a los factores externos. Más o menos pago a los factores externos, ¿no? Pago a los factores, ya, bla. Entonces de aquí llego al PNB, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Aquí qué hice? Agarré al PIB y le resté ¿qué? La depreciación. La depreciación. Aquí estoy iniciando con el PIB y le resto el pago a los factores externos y llego al PNB. Entonces, ¿lo puedo hacer así o puedo hacerlo? De todas maneras voy a llegar a lo mismo, porque después de aquí, si yo al PNB le resto la depreciación, ¿a qué llego? Al PNN. Y es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí arranque primero. A este le quité la depreciación y después sumé y resté los pagos a los factores externos. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Al final llego a lo mismo, ¿no? ¿Sí están viendo o no, chamacos? Sí. Va. Entonces, aquí vamos, ¿no? Entonces, impuestos indirectos, ¿se entiende? Sí. Sí. ¿Subsidios, se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Son indirectos, ¿por qué? Porque no es a las personas, es hacia el consumo de bienes y servicios. ¿Ok? Luego, si al ingreso nacional neto le resto los impuestos directos, y, a ver, le resto aquí, le pongo, espérenme. Le resto y le sumo los subsidios, transferencias. A ver, ¿qué es un impuesto directo? Ejemplo de impuesto directo. ¿Como la luz? No, ese es el pago de un servicio, ¿no?
¿Itzel? ¿Los pagos a Hacienda? No, ese sería sí un impuesto, pero ¿cómo se llama ese impuesto? Pago a Hacienda. ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se le llama? A ver, chamacos. Bueno, a ver, aquí en los... ¿Base tributaria? Sí, pero ¿cómo se llama? O sea, en los impuestos indirectos tenemos el IVA, ¿no? Acá voy a poner el IEPS. Y subsidios, pues ahí tendremos que encontrar algunos subsidios. Impuesto directo. ¿Es como el precio? A ver, grítame, Sayan, porque no escuchamos. Sería como lo del predio. A ver, el predio es un impuesto por la propiedad. Ese sería indirecto o directo. ¿Las becas? No, a ver, espérate, Eteri, ahorita vemos lo de las becas. No. A ver, el predial es un impuesto a la propiedad. Si tienes coche, ¿pagas qué? ¿Cómo se llama? Verificación. La tenencia. La tenencia, ¿sí? Si tienes un coche de más de 500,000 pesos, pagas tenencia. Si tienes casa, pagas predial. ¿Todos tienen coche y todos tienen casa en este país? No. Entonces es que indirecto, ¿no? Indirecto. Indirecto. El IVA es un impuesto indirecto, ¿no? Sí, porque no es directo a la persona, es a cierto consumo. Pero Hacia también, el producto. Ajá, sí. pero también en el caso de la tenencia es a los que tienen coche, ¿no? Si compras un coche tienes que pagar tenencia. Si tienes casa tienes que pagar predial. Entonces no es para todos. ¿Sí? Entonces sería indirecto. ¿Sí? Porque si tienes casa, si tienes coche, pagas esos impuestos. Impuesto directo. El IRP, lo de la renta, ¿cómo se llama? ¿Impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, es. Entonces, si ustedes están trabajando en cualquier lado, todos los que trabajen, y ese sí es a las personas, es un impuesto a tu ingreso, es a las personas. ¿Sí? Entonces el impuesto es directo, no es porque consumas algo, no, es directo a ti te lo están descontando. A mí cuando me van a pagar mi sueldo o mi quincena de la UNAM, ya de antemano me descontaron, ¿no? El ICR, el impuesto sobre la renta. A las empresas que deben de pagar los impuestos, el impuesto sobre los beneficios, sobre la renta, ¿sí? Entonces, esos son directos. En el momento que tú cada año, bueno, a mí, en el caso de las personas, cuando ustedes ya estén trabajando, ¿quién está trabajando aquí? Yo. ¿En dónde trabajas, Melanie? Soy niñera. Bueno, porque no estás dada de alta en Hacienda, ¿sí? Estás en una cuestión informal, fíjate, ¿sí? ¿O tienes dada de alta en Hacienda? No, Dios quiera no. Ok, si tuvieras como una empresa de cuidado de niños, ¿sí? Te tendrías que dar de alta en Hacienda, ¿sí? Y tendrías que expedir recibos fiscales, ¿no? Y entonces, por cada pago que recibieras por cuidar a niños, tú tendrías que pagar un cierto porcentaje de ISR, ¿sí? Ahorita estás dentro del sector informal, tienes empleo, pero eres informal. Pero en el sector formal, automático, quien esté trabajando en el sector formal, se le descuenta el ingreso sobre la renta, ¿sí? ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces es el impuesto directo. Las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Y ahí vamos a donde creo que lo que decía, ayer no me acuerdo quién fue. Las becas. ¿Quién dijo las becas? Yo. A ver, Teresa. ¿A quién se le dan las becas? ¿A los estudiantes? A los estudiantes, ¿no?
y es algo específico a la persona se le da, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podría ser transferencia? Las pensiones. Las pensiones. ¿Bonos? Las pensiones, pero para los adultos mayores, ¿no? Sí. Los programas sociales también, ¿no? ¿Entraría? No necesariamente. Si son, por ejemplo, a ver, un ejemplo de qué programa social estás pensando, Melanie. Como Prospera y todo eso. Sí, no, Prospera es un programa social. Bueno, por ejemplo, hay que ser más específicos. Prospera puede ser, pero puede incluir ciertas cosas. El caso de los, ¿cómo se llama? El Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Es un programa que le da beca a los que están saliendo y que están haciendo como una pasantía o algo así. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya es específico y es una transferencia, se les da tanto por un año. Es una transferencia, es directo. Si haces tal cosa, se te da. Te inscribes y cumples. Ahí está. A ver, aquí hay en el chat algo. Casi no veo el chat. Sobre productos y servicios. Híjole, creo que esto llegó hace mucho tiempo. Este no tiene que ver sobre productos y servicios. Este es directamente a las personas y realizan cierta actividad. Los que hacen, ¿cómo se llama este programa? El de los que Sembrando Vida, ¿no? Sembrando Vida, si tienes cumple ciertos requisitos, eres agricultor y produces ciertas cosas, te pagan una lana cada cierto tiempo para que sigas produciendo eso. Eso es una transferencia, porque es a las personas, ¿no? Que realizan cierta cosa, ¿no? Pero es directamente a las personas. Entonces, ahí tenemos esa diferencia entre lo que son impuestos directos, impuestos indirectos, subsidios, que los subsidios también son bien específicos, y las transferencias que son hacia las personas, es directo, ¿no? ¿Sí queda claro o más o menos? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya está, Profe, llegó ¿qué dijo que era ISR? el impuesto sobre la renta. Ah, ok. Gracias. Luego la transferencia. Entonces, si ya restamos impuestos directos, sumamos las transferencias, llegamos a ¿qué? A una cosa que se llama el ingreso nacional disponible. Y esta sí ya es una medida del ingreso que tienen todas las personas, ¿sí? Las familias, para consumir, o si no consumo, ¿qué hago con lo que me sobra? Lo ahorro. Ahorrar. Lo ahorro, ¿sí? Y este ahorro en las cuentas nacionales debe ser exactamente igual a la inversión. ¿Sale? Lo dejo aquí. Todas y todos revisen bien los videos. Igual y ya subo otro, ya les subo la guía. Y esto nos vemos el miércoles, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces así vamos. Todavía no hemos acabado todos los videos, o creo que sí, ya no me acuerdo. ¿Qué nos falta? Variables reales, nominales, PIB real nominal, ¿no? Inflación, cosas así. Entonces, vamos terminando esos temas. ¿Sale? Para la próxima clase. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Gracias, profe.